Bienvenidos todos a este taller sobre aspectos éticos y legales de la investigación con células troncales y de la neuroética. Este taller es el inicio formal, aunque ya el año pasado tuvimos alguna actividad, de un proyecto conjunto que hemos establecido, que hemos generado entre la Universidad de Manchester y esta Universidad Nacional Autónoma de México. La idea de todo el proyecto es discutir los problemas que se han generado ya en todo el mundo sobre el uso de las células troncales, tanto en investigación como en la clínica. Esto ha generado en todo el mundo una serie de regulaciones. En distintos países ha habido regulaciones de distintas formas, pero han aparecido muchas compañías que están ofreciendo tratamientos con células troncales para una gran cantidad de enfermedades sin que esté justificado hacer esto. Entonces, uno de los objetivos de este proyecto conjunto entre la Universidad de Manchester y la UNAM es establecer las relaciones entre los países de México y otros países de Latinoamérica y del Reino Unido para tratar de llegar a propuestas de cómo regular este uso de las células troncales. El título también tiene que ver con las neurociencias, con la neuroética, porque sabemos que uno de los usos potencialmente más importantes de las células troncales es precisamente para las enfermedades neurodegenerativas, para las cuales no existe ningún tratamiento todavía realmente efectivo. Este es entonces el objetivo de este taller. Como digo, es el inicio del programa de actividades conjunto. En la Universidad de Manchester, el profesor John Harris y la doctora Sarah Chan, que está aquí conmigo, son los responsables del lado de allá, del otro lado del Atlántico. Y aquí en México, el doctor Rubén Lisker y yo somos los que estamos como responsables de este proyecto en colaboración. Este proyecto, claro, este taller se lleva a cabo en este Instituto de Fisiología Celular porque es donde yo trabajo, aquí en la UNAM, y por supuesto está el apoyo de la dirección de este instituto y toda la parte académica de la UNAM y del instituto. Así que con esta introducción general quisiera dar la palabra a la doctora Sarah Chan para que explique un poco mejor, y después la doctora María de Jesús Medina, que también es partícipe en este proyecto y que está en la Universidad de Nayarit, en Tepic. Ella es egresada del doctorado en bioética justamente en la Universidad de Manchester con el doctor John Harris, y ella es también altamente responsable de este proyecto, junto con la doctora Ania, no me ha aprendido todavía el apellido, Pacholski, ¿está bien, Ania? Pacholski. Ella está también como responsable de este proyecto, y ellos son los que ahora nos visitan desde Manchester para este taller. Así que le doy la palabra a la doctora Sarah Chan. Buenas tardes y bienvenidos a todas y todas. Gracias por venir a nuestro taller hoy. Como Ricardo ha dicho, este evento es parte de una colaboración internacional en la que participan 3 universidades,
en Inglaterra, la Universidad de Manchester, y en México, la UNAM, nuestros anfitriones aquí hoy, gracias, y también la Universidad Autónoma de Nayarit. Nuestro proyecto es sobre el mismo tema de que trata este taller, las investigaciones y nuevas terapias con células troncales y los aspectos éticos y legales de estas en el contexto internacional. Es apoyado por la Academia Británica en su programa de colaboración y movilidad internacional. Les agradecemos por hacer posible este evento. Quisiera agradecer también a todos nuestros ponentes por participar y contribuir en este taller. Tenemos mucho interés de escuchar sus ponencias en las sesiones siguientes. Y quiero decir gracias especialmente a mis colegas en el proyecto. Nuestros jefes de proyecto son profesor Ricardo Tapia, de UNAM, y profesor John Harris de Manchester, que no puede estar con nosotros esta vez. Y mis otros colegas, incluyendo María Medina, Ana Fajolchik y César Palacios, todos los que han estado trabajando mucho en la preparación del taller. Y ahora, para explicarles más en los orígenes y objetivos del proyecto, y después para moderar la primera sesión esta tarde, a ustedes les presento con placer mi colega y mi amiga, doctora María Medina Arellano. Perdón la interrupción, es que quiero informar a todos que este taller se está transmitiendo en vivo por videoconferencia al Langevio. ¿Nos escuchan allá? Sí, los escuchamos. ¿Nos escuchan allá en Irapuato? Sí. Bueno, quizás nos escuchan, pero nosotros no a ellos. Este laboratorio de genética y biología molecular es del Instituto Politécnico Nacional en Irapuato, Guanajuato, y ellos se interesaron en el taller y por eso está la videoconferencia en vivo. Quería nada más informar esto, por eso le arrebaté la palabra a Marichuy, pero se la paso ya. Bueno, muchas gracias, Ana, por la presentación. Muchas gracias a Ricardo Tapia también, el doctor que desde el principio ha apoyado y creído firmemente en este proyecto de colaboración internacional para precisamente analizar los aspectos éticos y legales que tiene que ver con la investigación con las células troncales en México y tomar un poco de la experiencia en Reino Unido. Al inicio creímos que era importante aprovechar las oportunidades académicas que nos daba en el Reino Unido para precisamente tener este vínculo de colaboración que nos permite en México discutir de manera seria y ordenada qué es lo que está sucediendo en el ámbito de la ciencia básica y la clínica en relación con la ciencia con las células troncales. Y uno de los principales objetivos es que a través de estos seminarios de discusión, análisis y los productos que se puedan obtener, tener también un impacto en las políticas públicas y en la regulación que se pueda adoptar en la materia. Porque como lo dijo Ricardo en un inicio, es importante tener en cuenta lo que está sucediendo en México, a la falta de discusión, o a lo mejor a la falta de concientización de toda la sociedad de lo que es la ciencia básica, de la buena ciencia que se hace en México y de que por tanto tenemos que adoptar mecanismos en políticas públicas y de regulación que permitan el avance de esta ciencia, pero que a la vez protejan a aquellas personas que quieran acceder a la misma, a las aplicaciones clínicas que puedan en un momento tener la misma. En este sentido, esto era lo que Sara en un momento me pidió que estuviera aquí, porque por supuesto ellos son los que inauguran el evento, para que quedara claro que es el principal objetivo, que podamos incidir de manera productiva y en bienestar de la comunidad desde la academia. Entonces yo creo que sin más preámbulo, te cedo el uso de la palabra, Ricardo, no sin antes, de nueva cuenta, reiterando el apoyo que siempre has brindado para nosotros, para la Universidad de Manchester, para los investigadores que tienen un compromiso social con muchos otros investigadores en el mundo para poder incidir desde la academia. Gracias, Marichuy.
La Universidad de Nayarit también ha sido muy activa en esto, debo decirlo. De hecho, ya hubo un diplomado en bioética reciente en esa universidad, y tengo entendido que la doctora Medina ya está organizando otro allá en Nayarit. Así que, como decía Sara, este es un proyecto que involucra también de manera muy importante a la Universidad Autónoma de Nayarit. ¿Tú anuncias ya la sesión de ahorita con el cambio de programa? Bueno, tenemos aquí en el programa que se distribuyó con ustedes como la primera conferencia a cargo del doctor Rubén Lisker. Sin embargo, el doctor Rubén Lisker no podrá estar con nosotros en esta ocasión, y tenemos como invitado para poder estar en la primera conferencia inaugural al doctor Francisco Pellicer, que le invitamos que pase con nosotros, por favor. El doctor Francisco Pellicer nos va a hablar de la neuroética en la tecnología y en la generación del conocimiento. El doctor Francisco Pellicer es médico y doctor, y es profesor de neurofisiología, interesado en los mecanismos del dolor, los problemas de conciencia y de la neuroética, y además es el director de la División de Neurociencias del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz en la Ciudad de México. Es así como le damos la bienvenida al doctor Francisco Pellicer, y les pido que sean parte de nuestro auditorio. Muchas gracias. Estrés anticipado del cambio de esquema. Bueno, yo creo que nos debe dar muchísimo gusto. Muchas gracias a todas las universidades que con su concurrencia hacen posible esto, que es justamente el foro más adecuado de plantear las dudas, nuestras inquietudes y nuestros pensamientos acerca, en esta ocasión, de las células estaminales, de las células de origen, pero que tiene que ver en realidad con cómo tratamos, desde mi punto de vista, y es lo que voy a abordar, la tecnología como herramienta, y cómo tratamos a la generación del conocimiento, es decir, esta hermandad que hay entre tecnos y episteme, de tal manera que a veces se contraponen, a veces se convierten en enemigas de la humanidad. Y al respecto, quiero empezar con esto, porque van a decir, bueno, ¿qué tiene que ver con las células estaminales? Bueno, yo creo que todo. Es decir, fíjense que el proyecto Manhattan es un proyecto que inicia en la década de los 30 en los Estados Unidos para tratar de tener energía eléctrica con base en la explotación nuclear, y por supuesto en aquella época a los científicos que la propusieron les dijeron que eso era demasiado especulativo, que no tenía razón de ser, que los costos eran muy grandes y que en ese momento no le interesaba a los Estados Unidos entrar en un proyecto de esa envergadura. Y se quedó el proyecto Manhattan, ese es el origen del proyecto Manhattan, y se quedó un poco hibernando hasta el 2 de agosto de 1939. El 2 de agosto de 1939, este señor, que es un sabio y que no necesita presentación, le escribe una carta a Roosevelt y le dice: señor presidente, si no echamos a andar un mecanismo, un proyecto, con el cual podamos tener la bomba atómica, nos vamos a convertir en súbditos de aquellos otros que la quieren también tener. Entonces, ahí empieza o revive el proyecto Manhattan. En este momento se denominó el proyecto S1, así fue como se denominó el proyecto Manhattan, y se cambiaron las cosas. Ya de ser un proyecto pacifista en sus inicios, de obtención de energía para
la ciudadanía para tener energía barata, energía mejor, se convierte en una carrera del poder, de la política, para poder tener una herramienta con la cual se pudiera negociar o se pudiera enfatizar el poder de quien la tuviera. Y el relato, el cuento que les hago, bueno, y esto acaba con la historia que ya todos saben. Hiroshima y Nagasaki, y decir, aquí estoy yo, y a ver quién se levanta. Había una contraparte del proyecto Manhattan que se llamaba la Sociedad del Uranio, que tenía además otra perspectiva. Esa no se formó originalmente más que a consecuencia de la carrera por la obtención de la bomba, y tuvo otra constitución. De hecho, esa, si les interesa un poquito la historia, vale la pena que lo lean, están todos los libros de historia de la Segunda Guerra Mundial, pero vale mucho la pena porque fue una concepción errónea de los alemanes la que los llevó al fracaso en realidad. Fue que lo atomizaron, lo llevaron a una veintena de centros de investigación, etcétera, y fue distinta la manera de abordar el problema tecnológico. Ya esto voy. Es decir, estamos hablando de tecnología, la obtención de uranio, el enriquecimiento del uranio. Eso era lo que había de fondo. El que pudiera enriquecer el uranio iba a tener el gatillo para poder hacer la bomba atómica. Y entre más pronto se hiciera, pues más pronto se obtendría. Entonces, tecnología, alta tecnología, en ese momento era alta tecnología, sigue siendo alta tecnología, alta y peligrosa. De hecho, llama la atención que en esta primera parte del siglo XXI no hayamos podido reconvertir a nuestras aspiraciones de obtención de energía barata y en este sentido. Siguen siendo plantas obsoletas, peligrosas, cuando tenemos toda la tecnología para que sea energía limpia y baratísima. O sea, si a mí me preguntan si estoy a favor de la energía nuclear para generar energía eléctrica, lo que tengo que decir es sí, no bajo la lente de la óptica de las políticas de la generación, pero ese es justamente el parteaguas. Cuando la política incide sobre el tecnos. ¿Dónde está el fondo? El fondo está aquí. ¿Sobre quién recae todo esto? Sobre el yo. El yo, que es el self. ¿Cómo identificamos que yo soy yo? Bueno, neurobiológicamente, yo soy yo, Matías es Matías, alrededor de los 10 meses de edad. A los 10 meses de edad, si nos vemos en un espejo, Matías sabe que ese que está allí, claramente, no es otro, es él. Identifica a ese otro que está allá afuera, reflejado como él. Y entonces aquí está el meollo del asunto, según yo. ¿Cuáles son las cosas que vulneran nuestro yo? Que les tenemos que poner reglas y que les tenemos que poner una serie de condiciones sociales y de acuerdo social que va más allá de lo teórico que se va a debatir durante estos días aquí, porque tiene que ver con el individuo, con el yo. Y les quiero plantear algunos problemas de identificación del yo que son exactamente igual, en principio, que el problema de las células estaminales. ¿Cómo me percato de que yo soy yo y de la otredad, de lo que está allá afuera que no soy yo? Bueno, nos percatamos de manera exclusiva por el sistema sensorial que tenemos. Esto es un ejemplo. Esta es un domo digital, estas bolitas que tenemos en nuestra piel, tienen unos receptores especializados, muy especializados, se llaman cuerpos de Merkel. ¿Y para qué nos sirven? Por ejemplo, pues para el tacto, la presión, la vibración. Todo eso, cuando se activan estos cuerpos de Merkel,
generan potenciales de acción nerviosos, estos se pueden codificar de una manera especial y así yo puedo tener relación con lo que está allá afuera y que denominamos realidad. Entonces, la realidad es algo, fíjense, que ya de entrada está filtrado por lo que yo tenga para censarla, la visión, la audición, el tacto, el sistema de dolor, etc. Lo que se salga de ese rango no tengo para censarlo. Yo no puedo censar ultravioleta, ni ustedes tampoco. Pero hay algunas personas que se han discriminado y de repente censan esas cosas. Fíjense que hemos desarrollado toda una tecnología médico-quirúrgica muy complicada, con la cual ahora, hoy en día, y no hace mucho, tiene una década, podemos hacer trasplantes, que no es el trasplante de nuestros órganos internos, no es el trasplante de pulmón, ni el de hígado, ni el de riñón, que están allá dentro de nuestro cuerpo y que constituyen parte de nuestro ser, no, trasplantes que tienen que ver con la identificación del yo, de quién soy yo. Estos trasplantes se empezaron a hacer hace muy poquito tiempo. Uno de los primeros, bueno, en realidad, Clint Hallam fue el primer recipiendario de una mano trasplantada de manera cadavérica, un donador cadavérico, un alarde quirúrgico, es decir, es una mano de un hombre que dona, un hombre que recibe y que la hace perfectamente funcional, no es cosmética. Bueno, este hombre, a las pocas semanas de su rehabilitación, expresó esto: yo no lo puedo tener, es un apéndice insensato para él. Entonces todo el mundo decía, de hecho su grupo de cirujanos le dijo, pidió que la volvieran a amputar. Y entonces el cirujano que hizo el trabajo dijo, yo no te la amputo. En una acción así nos ha costado mucho trabajo, esto es la técnica llevada a un extremo, yo no tengo por qué ir para atrás. Bueno, finalmente encontró quien se la amputara y se la amputaron. ¿Cuál es la razón de este rechazo? No es un rechazo psicológico, no, es un rechazo fundamental del yo. Y que tiene que ver, por ejemplo, que cuando te amputan un miembro, tú sigues generando la presencia de ese miembro, y ahí está presente, aunque no esté presente, lo opuesto, y se genera lo que se denomina un miembro fantasma. Inclusive se genera una situación que se llama dolor fantasma. O sea, esa mano me puede doler, aunque no esté ahí. La pregunta es, ¿por qué mi cerebro genera este miembro que está ahí y además le duele? Bueno, esta es la misma pregunta. En realidad lo que pasaba es que esa mano él no la identificaba como propia. En realidad, esta teoría de miembro fantasma la desarrolló, o uno de los que la ha desarrollado de manera impresionante, es Ronald Melzack. Y Ronald Melzack generó una postura teórica interesantísima, una de las teorías teóricas en biomedicina más interesantes contemporáneas, que es que nuestro cerebro tiene identificado un cuerpo genético, tenga el cuerpo o no lo tenga. Es decir, yo tengo, y todos nosotros tenemos una corteza donde está el homúnculo, que es este hombrecito que tenemos ahí metido, a donde está la representación motora de mi cuerpo y la representación sensorial de mi cuerpo. Bueno, en ese cerebro aparentemente están codificadas genéticamente que yo tengo una mano. Y si está codificado que yo tengo una mano, el cerebro sigue diciendo, tú tienes la mano. De manera muy simplista es como si yo le desenchufo el keyboard a la computadora y la computadora dice, bueno,
me lo desenchufaste, pero yo tengo un keyword en el CPU puesto. Y de hecho, tú me puedes poner cualquier keyword y yo voy a saber si es o no mío de entrada. Bueno, eso es lo que pasó aquí. Esta mano, le dijo él, no es tuya, no la quieres. Connie Culp fue una de las primeras también en recibir un trasplante de cara. Ese es Connie Culp antes de su accidente, quedó así y en la actualidad está así. Entonces uno diría, y ella misma dice en las entrevistas que le han hecho, que evidentemente le cambió la vida, ahora puede presentarse ante el público y tiene una cara visible, no es algo terrible como esto, pero en el fondo ella no es ella, porque hay una ruptura en la falta de identidad. Y podemos tener muchos otros ejemplos. Recientemente, y de manera curiosa, un chino recibió un trasplante de pene, el cual también fue rechazado por ser un órgano externo, funcional, que no era de él, y que se lo tuvieron que volver a amputar. Pero este es un síndrome raro, por suerte, a donde este individuo tiene insensibilidad congénita al dolor. Este es un paciente que nosotros vimos para estudiarlo, porque no se puede tratar como el doctor Tapia dijo. Hay muchas de estas síndromes raros y algunas enfermedades degenerativas que sabemos en dónde está el error, sabemos dónde está la fisiopatología, pero no podemos ayudar a los pacientes por ahora. Y aquí la codificación es de que él no siente dolor y tiene un problema, él no identifica sus partes como propias, entonces las puede mutilar, se las puede quitar. Y esto que vemos aquí es la falta de labios, en realidad, la falta de la lengua, la falta de alguna de las puntas de los dedos. Y sabemos perfectamente en dónde está el daño. Este estudio lo hicimos en el instituto y bueno, lo primero que se ocurría es que, bueno, pues no siente porque no está alambrado, no tiene los nervios y por al no tener los receptores y los nervios, pues no le llega la información y entonces no le duele. Nosotros demostramos que sí tenía las fibras nerviosas que llevan el dolor. Este es un control de la misma edad. Y hicimos algunas pruebas con estimulación dolorosa y imágenes cerebrales. En este caso fue de oxiglucosa, a donde cuando nosotros estimulamos al sistema nervioso para que nos diga en dónde se está activando, y esas neuronas se están activando, y al activarse consumen glucosa, y entonces eso es lo que yo veo, las neuronas que consumen glucosa cuando yo hago una acción, pues sé dónde están. Este es el paradigma muy simplemente, y como podemos ver aquí, el dolor en una persona control de su misma edad activa ciertas estructuras del cerebro, fundamentalmente el cíngulo anterior, en la corteza prefrontal, y en el paciente no tan solo no la activa, sino lo que está en verde es desactivación, y por lo tanto lo que nosotros pudimos proponer y discutir en este trabajo es que había una desconexión funcional entre el alambrado interno de ciertos núcleos cerebrales que tienen que ver con la identificación del yo. No se trata de un rechazo psicológico. Tenemos mal el hardware y por eso no estamos identificando parte del yo mismo. Bueno, se han hecho algunas otras investigaciones al respecto, muy interesantes. Los pacientes controles normales, cuando se les presenta
esta condición, que es una tijera que está cortando un dedo. Se les presenta esta fotografía en un resonador, pues lo que se ve es que se activa el símbolo, que se activan estas otras estructuras, que son la corteza de la ínsula, y entonces es lo que se echa a andar en el cerebro cuando vemos el daño del otro, cuando podemos percibir el daño del congénere. Cuando el paciente con ausencia congénita de dolor se le enseña la misma fotografía, la activación es mucho menor. Esta activación tiene una diferencia con B, que A es un daño físico ostensible. Cualquiera que vea eso dice, anda verbal. Bueno, B no es tan ostensible. Si yo les pregunto a ustedes si no tienen este síndrome, ¿qué están viendo aquí? Pero no me van a contestar que están viendo algo con dolor. Porque al ver, bueno, está parcial, pero parece que está acostado, puede estar en una manilla, tiene ritmos de dolor. Bueno, eso sí no lo sabe el que tiene ausencia congénita de dolor, que nunca ha sentido dolor. Y por lo tanto, no hay activación en ninguna de estas áreas que los demás sí tienen. Más aún, este trabajo es impresionante. Es el resumen del trabajo y el equipo es el doctor Watanabe y del doctor Shibata, que es su colaborador, y han logrado, después de ponerte, ejemplificarles muy rápidamente el experimento, le ponen letras y ellos ven esas letras cómo activa la corteza visual en el individuo. Y de repente ellos pueden decodificar esa letra, ese símbolo que es una letra, y de repente le pueden decir al sujeto, imagina, ellos ya tienen la codificación de cómo se prende el cerebro cuando es una A, qué actividad tiene esa corteza cuando hay A. Y luego le preguntan al individuo, oye, a ver, no te voy a presentar una A, que tú la veas. Piensa en una A. Y entonces tienes el mismo patrón de cuando él veía una A. Bueno, esto quiere decir que dentro de muy poquito tiempo, en un aparato como este, van a poder ver nuestros pensamientos, nuestros sueños. Esto que pensábamos que algo más íntimo que tenemos nosotros es el pensamiento, que es invulnerable, porque yo puedo estar pensando algo terrible de alguno de ustedes, aquí nadie se va a enterar, o algo maravilloso de alguno de ustedes, y nadie se va a enterar, porque es justo la manera de dialogar entre yo y yo, y esa es única, pues ya está también vulnerada. Un último ejemplo, que es si tenemos daño en el lado derecho del cerebro, en la parte frontal derecha, se presenta un síndrome que se llama, en inglés es neglect syndrome, que es el desconocimiento de la mitad del cuerpo. La mitad de mi cuerpo no lo conozco por tener este daño, que son varios pacientes que lo presentan, y aquí abajo en rojo, ese es el daño en la corteza que presenta. ¿Qué les pasa a estos pacientes? Bueno, que cuando yo les digo, dibújame un reloj y dibújame una margarita, dibujan la mitad del reloj y la mitad de la margarita. La otra mitad está perdida. No es que no la vean, es que no la perciben, no la tienen adentro de su cerebro. Perdieron una parte de su yo. Muy curioso, se visten y se viste nada más la mitad derecha del cuerpo. Finalmente, algo que está de moda estudiar y que mi hipótesis es que la educación, que la escuela nos lo ha matado, que es la sinestesia.
La sinestesia aparentemente es percibir números en colores, percibir sabores en notas musicales, o sea, tener tergiversado el sistema sensorial. Y la realidad es que no, es que todos lo tenemos y todos lo percibimos. Nosotros podemos decir, esa música es muy dulce, o esa música es muy severa, o es amarga, o es horrible en términos de... y podríamos hacer algún experimento muy simple, pero estamos hablando de percepción otra vez, de lo que está pasando afuera. Estos dos personajes, uno se llama Bouba y otro se llama Kiki. Y si yo les pregunto quién es Kiki y quién es Bouba, me lo van a poder responder y casi se apuesto a que el 100% de ustedes me van a decir quién es Kiki. Los que piensen que Kiki está al lado derecho, mi derecha, levanten la mano. Su derecha. Mi derecha. Kiki. Ese es Kiki. Y el otro, o la otra, no lo veo femenino, es Bouba. ¿Sí o no? ¿Por qué? Bueno, hay una razón fisiológica para esto, es una razón de percepción. Ki, onomatopéyicamente, la onomatopeya son picos, y Bouba es algo suavecito. Esto tiene que ver entonces con su cerebro, que es igual al de todos. Ese es el punto. No son cerebros distintos, no tenemos cerebros distintos. Tenemos cerebros con educaciones distintas, con entradas distintas, pero la máquina llamada cerebro es igual para todos, en las mismas condiciones. Ahora, en vez de estas formas, pensemos en las células, las stem cells, en las células estaminales. Es exactamente lo mismo. Aquí, por ejemplo, algo que a mí es decir, número uno, para empezar a concluir, tenemos que seguir haciendo investigación, tenemos que seguir impulsando la tecnología, a pesar de que algunos, políticamente, económicamente, la malutilicen. ¿Tenemos que hacerlo? Sí tenemos que hacerlo. ¿Cómo vamos a defender que se haga y que se haga bien? Bueno, aquí empieza esto, por eso estamos aquí reunidos. Vamos a tratar de ponernos de acuerdo y vamos a tratar de convencer a la sociedad y a los líderes de opinión y a la gente que toma las decisiones jurídicas, cómo hacerlo, cómo pensamos que podemos hacerlo. Pero, por ejemplo, hay algo que a mí me preocupa mucho con las stem cells. Resulta que tenemos ya resuelto que son células que están muy desdiferenciadas y que las podemos inducir a que hagan lo que yo necesito que hagan. Yo necesito que haga insulina. ¿Por qué? Porque tengo un diabético tipo 1 que no hace insulina y que va a morir muy joven y va a tener muchos problemas. Y si logro que haga insulina, pues le va a ir mejor. O un paciente con Parkinson, necesito que haga dopamina ese cerebro, porque no hay dopamina para eso. ¿De dónde voy a sacar las células? Pues las voy a sacar de un cordón umbilical de un bebé o de un feto. Pero resulta que ese feto, si tiene la información y están las células, y esas células están para que yo las induzca, pero ya traen una información genética del papá y de la mamá, quien quiera que éste sea. Y la pregunta es, esa información genética la estoy sembrando en donde la vaya a sembrar. Y esa información genética puede traer una información de que el padre y la madre son diabéticos. Y por lo tanto esa célula tiene información de que ya es un prediabético. O que los padres son adictos a algo. Y entonces tiene una genética que, por supuesto, genética no es destino. Necesita, o hay, una cosa que se llama epigenética, que es el microambiente, el macroambiente y el desarrollo. Pero esas son partes que no podemos saber cómo vienen. Ahí es en donde nosotros tecnológicamente tenemos que ser muy cautos.
finalmente, es un ejemplo muy pequeñito, finalmente es todo aquel proceso que vulnere el yo, a lo macro, y ese yo, fíjense que lo puedo extender a los animales. Yo quiero que mi animal también tenga los beneficios. Y si lo extiendo a los animales, lo extiendo al ámbito de lo humano. Y resulta que el ámbito de lo humano es el planeta. Porque aquí vivimos. Y porque tenemos entonces que, cuidando el micro, tendremos que cuidar el macro. Gracias. Muchas gracias. Por último, nada más, vean, apunten en esta dirección. Es un individuo, es un clip de estos que este hombre que aparece aquí ve nada más en blanco y negro, tiene una discromatopsia y tiene un aparato con el cual él puede saber los colores por un transductor de frecuencia. Ese individuo tiene hoy en día, está vivo, lo van a ver, hace unos meses, él ve infrarrojo y él ve ultravioleta. Y él, estando ciego de colores, él ve nada más en gama de grises, o el que correspondería a nosotros a ver en blanco y negro, la televisión de hace muchos años. Pues igual, él tiene ya una ventaja con respecto a la parte sensorial que no la tenemos el resto. La pregunta es, ¿cómo legislarlo? Es inglés, en su pasaporte la fotografía ya trae el device puesto y lo trae ahí y todo el mundo lo reconoce como que ya es parte de su sistema sensorial. Sirve para reflexionar. Gracias. Muchas gracias. Bueno, agradecemos al doctor Francisco Pellicer y abrimos solamente 10 minutos de preguntas y respuestas porque ya estamos un poquito extendidos del tiempo, pero todavía nos da para 10 minutos. ¿Hay alguien que quiera formular una pregunta para el doctor Francisco Pellicer? Aquí tenemos dos. Le pedimos que se quede aquí con nosotros aún. Gracias, doctor. Buenas tardes. Este rechazo del que usted habla por el conocimiento del yo, me brinca algo. No conocemos nuestros riñones, nuestro hígado, etcétera, a menos que nos hayan sacado un ultrasonido, etcétera, ¿no? Ahí también puede haber este rechazo también en órganos internos. No, lo hay, por supuesto, Sí, ese es el rechazo a la histocompatibilidad, pero tiene Sí. otro origen. No, me refiero a la parte del yo, o sea, sí, porque sé perfectamente que hay histocompatibilidades, bueno, hay compatibilidad y no compatibilidad, en esto me queda clarísimo, pero en esta cuestión de que esta persona rechaza su mano, yo también podría rechazar, no sé, a lo mejor el riñón, este riñón no es mío, Muy buena etcétera. pregunta. Gracias. Si nosotros vemos el homúnculo, para aquellos que no sepan, es una representación que hizo un neurocirujano en los años 50, Penfield, en Canadá. Él estimuló conscientemente, hablando de procedimientos éticos, hoy en día no se hubiera podido hacer ese experimento, al menos como lo hizo Penfield originalmente, que era tener el cerebro no duele, pero tenía descubierta el cerebro y con unos microelectrodos estimulaba al paciente, y entonces se daba cuenta de que sentía, porque tenía un reporte verbal del paciente, o se movía alguna parte del cuerpo, con el cual construyó un mapa, hizo el homúnculo, que es este hombrecito que tenemos impreso en nuestras cortezas. Y resulta que si vemos este hombrecito que está en las cortezas, pues tiene la cara enorme, la mano enorme, el cuerpo chiquito, los genitales muy grandes también, y prácticamente no hay representación de las vísceras. Entonces,
no tenemos una representación de las vísceras internas, por eso no nos importa cognitivamente, por eso no tenemos un riñón fantasma cuando te quitan un riñón, lo hemos reportado, y sí tenemos una mano fantasma. Gracias. Muchas gracias, doctor. Me fascina su ponencia. Gracias. Tengo mucho interés en la idea del fenómeno. En inglés se llama embodiment, que trata del cuerpo y los conocimiento de ello y cómo así. Mi pregunta es, ¿hay pacientes que creen que, por ejemplo, su mano, sus brazos, sus piernas no está de ellos? No son de ellos. Sí, no son de ellos. Y he oído también de una mujer que está nacido sin mano, pero ya tenía fantasma, dolor de fantasma. ¿Qué podemos aprender de esos pacientes? ¿Qué pasa en sus cerebros? El ejemplo es, en los 50 se utilizó la talidomida para quitar las náuseas del embarazo. Resultó que la talidomida era uno de los teratogénicos más grandes que se conocen. Hoy en día se está volviendo a utilizar precisamente para inhibir el crecimiento de células cancerosas. Y la talidomida lo que hacía es que, dada en el primer trimestre del embarazo, inhibía los núcleos de crecimiento de los brazos y las piernas. De ahí fue, en parte, que sacó Ron Melzack la teoría. Estos personajes, cuando grandes, no tenían el brazo, pero lo sentían porque el cerebro les amputó, el fármaco les amputó el brazo. Es una amputación farmacológica inútil, pero para fines prácticos es igual. Pero su cerebro no estaba amputado en cuanto al ensamblaje de tener un brazo. Y hizo un experimento que le costó mucho trabajo publicar, en realidad, porque les preguntaba que cuando soñaban, eran unos niños que no tenían piernas, que cómo se soñaba. Y entonces la respuesta era que completos, que en sus sueños andaban en bicicleta. Y entonces la parte psicoanalítica y la parte psicológica le dijo, claro, pues es que no tiene piernas, pues el único lugar donde puede estar completo es en el sueño. No, es que en el sueño nosotros soñamos con un cuerpo. Si ahorita hacemos una reflexión, ¿cuántas veces nos han perseguido o hemos volado o nos hemos aventado al vacío en un sueño? Y ese cuerpo que está ahí no se mueve cuando estamos soñando. Está cancelado, pero sí lo sentimos y sí lo movemos. Entonces la pregunta es, ¿qué cuerpo estamos moviendo? Pues el cuerpo que está metido ahí dentro del cerebro. ¿Y qué es este cuerpo genético? Por ahí va la cosa. ¿Alguna otra pregunta? Ania, que aprovecho la ocasión para agradecerle que también esté con nosotros. I'm going to ask a question in English, if that's possible. Yes, that's okay. It's a problem, maybe Marju could translate. No, in English it's okay. I was wondering, what do you think about the extent to which social and cultural ideas about technology and merging the technology with our bodies can influence the way patients experience either transplants or having other treatments that involve either having tissues that weren't theirs or having, I will be talking about DBS a little bit later, having something alien inserted into them, and now that is part of the cause, yes, of their actions. So how do you think, how much their idea, the cultural, social, those general ideas that float around can influence how patients experience those events? We're talking about biological things, thoughts.
we have the two other worlds, the social and the cultural. So those are overlap, and those constitute at least the whole thing. It's not only a part, it's not only about the biological part, it's not only the social part. It's a whole thing. Sometimes it may be so difficult to distinguish where the cause lies. So for example, I went to a conference where patients receiving deep brain stimulation were involved, and there were 3 patients with completely different experiences, even though their motor symptoms were improved. And who knows whether the cause of the discontent and an amazing existential unease that one of the patients who was a philosopher as well, so maybe that's in there, experienced, whether it had a more organic, yes, whether it was an influence on his mood of the stimulation, or whether it was just a discomfort or of being directed partly by a machine. ¿Alguna otra pregunta? Con esta cerramos la sesión del doctor Pellicer. Doctor, una pregunta. Si nosotros trasplantáramos stem cells para producir dopamina, para curar Parkinson o algo así, podríamos generar también ideas, no sé, por esta codificación. Está muy relacionado con... Ok, la pregunta es, a ver, a lo mejor una centena, ¿cuántas células voy a trasplantar? ¿No? La pregunta sería, voy a poner 1000 células que me generen dopamina. 1000 células tienen un efecto sobre mi cerebro recipendario, hasta dónde esas 1000 células o una pueden interferir con mis... puede cambiar mi pensamiento, eso no lo sabemos, es esta parte de la tecnología que no podemos saber hasta dónde va. La pregunta es, ¿vamos a dejar de hacer esas cosas por no saber? Yo creo que la respuesta casi tácita es no, sí tenemos que hacerlas, tenemos que ser precavidos. Si debe haber un número en el cual, si yo trasplantara una masa de cerebro más, esa masa de cerebro ya no sería yo, sería la masa de cerebro de quien me la prestó. O la mano de... No. El problema de la mano es que la mano lo único que necesitamos es que sea histocompatible, que no la rechace yo inmunemente. Pero acá el problema son células a partir de las cuales se generan las ideas. Lo estoy viendo por un salto muy grande. O sea, no son células de reemplazo. Eso es lo que quiero que se quede un poco en el asunto. No son partes reemplazables como cuando tú vas y compras la bomba de gasolina del coche, que es genérica además. Bueno, o que esperas que sea genérica, porque si no te vas a tener que pagar muy cara si es una bomba Mercedes-Benz. Y entonces el asunto es, no, esta pequeña entidad que es la célula ya trae su genética. Podría yo tener, sin serlo, células que allá adentro sean adictas o estén propensas a la adicción. Que se genere algo como rechazo de injerto contra los... Pues eso le sucedió a Hassan, justamente. Ya no quiero la mano, sí me sirve perfectamente bien. Un gran logro tecnológico, médico, quirúrgico. Acabó siendo amputado de nuevo. Él decía que tenía 2 manos. El fantasma y la apuesta. Y el fantasma era de él, y la apuesta no. Y iba por su lado cada una de ellas. Ojo, difícil. Doctor Francisco, muchas gracias.